Espíritu Santo. Amén. Es- Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Virgen de la Paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a hablar de un tema sumamente importante. Nosotros queremos que cambie el mundo, queremos que cambie la familia, queremos cambiar nosotros. Y el tema para estas 4 enseñanzas fundamentales, el Espíritu Santo es el único que puede cambiar el mundo. Hoy hablaremos sobre los símbolos del Espíritu Santo y quizá un poco más también sobre los títulos que se le dan al Espíritu Santo. Hay una frase que me la escucharán muchas veces porque me encanta y es muy explicativa, es de San Juan Pablo II. La necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. La necesidad más grande que tiene Estados Unidos es una efusión del Espíritu Santo. La necesidad más grande que tiene tu familia, que tenés vos y que tengo yo, es exactamente un nuevo Pentecostés, una efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le puede recibir muchas veces, puede su presencia acrecentarse en nosotros en la medida en que somos dóciles y que realmente le pedimos a Jesús que nos llene de ese Espíritu y al Espíritu Santo que tome las riendas de nuestra vida. Fíjese que hablar del Padre es relativamente fácil, porque todos sabemos lo que es un padre, todos hemos tenido un papá. Hablar de Jesucristo, el Hijo encarnado, es también relativamente fácil, porque conocemos su historia en los 4 evangelios. Pero hablar del Espíritu Santo, es como un poquito más misterioso para nosotros. Nos cuesta mucho más. De ahí que Dios ha querido dar unos símbolos a lo largo de la historia para que, viendo los símbolos, estos símbolos nos revelan la naturaleza del Espíritu Santo y sus funciones nos hacen ver cuál es la función del Espíritu Santo en el mundo y en nuestra propia vida. Hace años alguien llamó al Espíritu Santo el gran desconocido, porque la gente nombraba a Dios Padre, nombraba a Jesucristo,
y nombraba a la Virgen María, pero no nombraba al Espíritu Santo. A raíz del Concilio Vaticano II, especialmente, ha habido una efusión del Espíritu Santo y también una especie de ayornamiento, o sea, una especie de ponernos al día sobre lo importante que es el Espíritu de Dios, que por supuesto siempre ha obrado en la historia. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, no se reveló que el Espíritu era una divinidad, como tampoco se reveló que el Hijo, que el Verbo, era una divinidad. Solo se reveló que había un solo Dios, o sea, el monoteísmo, que significa exactamente eso, que hay un solo Dios, el Dios único, vivo y verdadero. Se hablaba muchas veces del Espíritu Santo. Veremos el próximo jueves, si Dios quiere, la acción del Espíritu Santo en la Biblia. Y incluso en la primera página dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y luego en el bautismo dice la iglesia para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Pero es Jesús quien nos revela que Dios es trino, o sea que ese Dios es cierto, es uno, pero que en él hay tres personas, el Padre, el Hijo que se encarna y luego el Espíritu Santo. Nos mandaría bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos mandaría perdonar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que está claro que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos a decir algo que no lo vamos a comprender muy bien, pero algo vamos a entender en cuanto a la relación del Espíritu Santo con las otras personas, el Padre y el Hijo. Las tres personas, si estamos hablando ya de la Santísima Trinidad, son un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ambas no, las tres divinas personas, ambas o cuando son dos, tienen la misma naturaleza, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre las tres divinas personas, porque son iguales en dignidad, sus cualidades son iguales, las tres divinas personas son infinitas, las tres personas son eternas, las tres personas son santas, pero lo que diferencia a las personas es la relación entre ellas. Y entramos en el misterio que por eso no podemos entender. El Padre es Padre porque es el que desde toda la eternidad es el origen, digamos, no en el tiempo, sino en la eternidad, de todo lo que es la Santísima Trinidad. El Padre es entrega, es donación, es amor. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado, no creado. Sé que son conceptos no fáciles de entender, pero los debemos también escuchar para más o menos no cometer disparates, no cometer herejías cuando hablamos de la Santísima Trinidad. Lo único que el Padre no le da al Hijo es el hecho de ser Padre. Es lo único. Y el Padre ama a su Hijo. Y el Hijo recibe del Padre la capacidad de amarlo también. Y el amor que el Padre tiene al Hijo y el Hijo tiene al Padre es el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No solo del Padre, no solo del Hijo, procede del Padre y del Hijo. Es un poquito términos más filosóficos, algo teológicos también, del misterio de la Santísima Trinidad. Por eso comenzamos diciendo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una auténtica persona, que es para nosotros más misterio todavía, no porque sea más misterio que el Padre y que el Hijo, sino por nuestra poca capacidad de entender. Y vamos ahora a hablar un poquito de la Sagrada Escritura, cómo le ha dado al Espíritu Santo una simbología para que nosotros podamos luego, por estos símbolos, entender mejor exactamente la naturaleza y las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, número uno, vamos a nombrar, viene como con el símbolo del viento. Voy a usar ahora unas expresiones que son sinónimas. El aire, la respiración, el soplo, lo escucharán alguna vez en griego pneuma,
y luego en arameo, rúa, hoy está muy de moda, hay canciones rúa, que viene a ser lo mismo, es viento, aire, respiración, soplo. Evidentemente que el Espíritu Santo no es aire, no es respiración, pero si entendemos algo, ¿qué es lo que se necesita para poder vivir? Necesitamos aire, oxígeno, respirar. Una persona puede durar sin comer varios días y semanas, puede varios días estar sin agua, pero nadie puede estar ni una hora siquiera sin poder respirar. De ahí que vemos lo importante que es el aire, el oxígeno, para poder sobrevivir. Y ahí nos da a entender lo importante que es el Espíritu de Dios. Sin ti nada bueno hay en el hombre, dice la oración de la iglesia. Y luego dirá la palabra de Dios, sin ti ni siquiera podemos decir Jesús es Señor. El viento, el aire, voy a especificar un poquito, a explicar, produce vida. Vamos a poner un ejemplo. El viento, el aire, esparce semillas. Las semillas se esparcen precisamente por el viento, el aire que las lleva de una parte a otra. También hay una labor en los animales, ¿verdad? Que llevan las semillas de una parte a otra, pero sobre todo el viento, que produce vida. Y ahí vamos a entender que el Espíritu de Dios produce vida. El viento separa el trigo de la paja. Cuando antes trillaban y al final quedaba la paja muy corta y el trigo, para poder separarlos esperaban que hubiera viento y lanzaban esa paja ya trillada con el trigo al aire y el viento hacía que se separara porque el trigo es más pesado, quedaba en un lugar y la paja se la llevaba el viento o se iba unos metros más allá, para indicar que el Espíritu de Dios es el que separa el bien del mal, el trigo de la cizaña. Esto es importante. El aire abanica las brasas cuando están muriendo y las pone a arder. Si hay unas brasas que ya están casi muriendo, no hay llama ahí y viene un soplo de viento, hace que surja de ahí el fuego para indicar su acción. Abanica las brasas, las pone a arder. Podemos decir que abanica al pueblo de Dios en su reavivamiento. A veces una comunidad está, por ejemplo, eh, agotada, está embotada, está disminuida, está desanimada. Una comunidad que parece que no tiene vida. ¿Cómo se puede reavivar? Con el soplo, el viento del Espíritu Santo. Cuando una comunidad empieza a arder y empieza a vivir, empieza a estar activa, dice que tiene un reavivamiento. ¿Por qué? Porque pasó el soplo del Espíritu que puso a la gente a alabar a Dios, a experimentar el amor infinito de Dios. Por eso veamos que el viento y el Espíritu Santo hace un trabajo vivo, pero invisible, porque el viento es invisible. No se ve el viento. Se puede ver una rama que se mueve o una semilla que vuela, pero el viento en sí no se ve, es invisible. Y es impredecible porque no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Puede cambiar de norte a sur, de este a oeste, y el viento es impredecible para indicar también que el Espíritu de Dios trabaja de una manera invisible, imprevisible, porque es Dios. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo pues quiere moverse por todas partes, por todas partes. Miren, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 2, cuando baja el Espíritu Santo, dice que bajó, sí, en forma de lenguas de fuego, pero dice que había un viento, lo voy a leer, del capítulo Hechos de los Apóstoles. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Esto es palabra de Dios. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente. Tomo estos textos porque es importante ver de dónde sale todo esto. Dice Jesús, el viento
sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Porque el Señor le había dicho a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. Entonces, primer símbolo del Espíritu Santo, el viento. Segundo símbolo del Espíritu Santo, la paloma. Acabamos de ver el domingo pasado el bautismo de Jesús en las aguas del río Jordán y dice que cuando es bautizado Jesús bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Por eso se simboliza el Espíritu Santo también como una paloma. Incluso si fuéramos al libro del Génesis, al capítulo 8, versículos del 8 al 12, cuando estaba el diluvio universal, vemos que a los 40 días Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo. El cuervo estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si había menguado las aguas de la superficie terrestre. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Y alargando él su mano, la asió y metióla consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él. La paloma aquí simbolizaba también al Espíritu Santo, trae un ramo de olivo, símbolo de que ya las aguas han bajado, las aguas que causaban destrucción, causaban muerte. Sin embargo, nos anuncia que ya se puede llegar pronto a salir del arca, porque ya la creación va a revivir y va a renovar. La paloma en sí es un animal dulce, entonces el Espíritu Santo nos llena de dulzura. Es un animal inofensivo, es un animal gentil, es un animal sencillo y por eso tenemos que ser sencillos también para recibir al Espíritu Santo. Tenemos que ser como niños. La paloma nos habla de pureza sin mezcla de mal y la paloma nos habla de paz. Por eso el Espíritu de Dios es un espíritu de paz, es un espíritu de pureza, es un espíritu de dulzura, es un espíritu de sencillez. Fíjese cómo podemos entender la acción del Espíritu Santo a través de toda esta simbología que hoy vamos a desentrañar un poquito. No siempre se hace quizá con el detalle que lo estamos haciendo en esta conferencia. El óleo, el aceite, es símbolo del Espíritu Santo. Fíjese que en el bautismo hay 2 óleos, el de los catecúmenos antes de bautizar y el crisma después de bautizar. Ese crisma se utiliza también en el sacramento de la confirmación y ese crisma se utiliza también en el sacramento del orden sacerdotal, cuando se consagran los presbíteros y los obispos, como veíamos en los sacramentos hace algunas semanas cuando dábamos este sacramento del orden sacerdotal. ¿Qué significa el aceite? Recuerden que Samuel consagró al rey David echándole óleo, aceite de oliva. El óleo significa luz. De hecho, ha habido muchas lámparas de aceite a lo largo de la historia y todavía hay algunas, ¿verdad? El aceite de la lámpara nos da luz. Al mismo tiempo se ha utilizado como suavidad, como sanación. Hubo un tiempo en que sanaban las heridas con aceite de oliva y con vino. De hecho, la iglesia tiene también el sacramento de la unción de los enfermos con un aceite bendecido, símbolo de la sanación que Dios da.
Y también es una unción para el servicio. O sea, se unge a alguien, símbolo de que recibe el Espíritu Santo, los dones, los talentos, para que pueda servir. Cuando Jesús comienza en Nazaret su primera conferencia, capítulo 4 de San Lucas, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, ¿verdad? Para liberar a los oprimidos y también para proclamar un año de gracia. Hay algún elemento más, pero lo omito. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, cuando va Pedro a la casa de Cornelio, que era un pagano, y sin embargo allá quiso Dios que se bautizaran porque Pedro pensaba con los apóstoles que la salvación era solo para el pueblo judío. Y ahí dice estas frases que son bien importantes. Cómo Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces entendemos que el aceite, la unción con aceite, es un símbolo del Espíritu Santo. Y ahí vamos a entender, repito, volviendo atrás, que esta es la unción que se nos da en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación y en el sacramento también del orden sacerdotal. Óleo, aceite, vida, luz, misión para cumplir. Entonces, si por ejemplo yo soy sacerdote, a mí se me dio a través de la unción un llamado y también unos dones para servir como ministro de Cristo, para anunciar la palabra, para celebrar los sacramentos, perdonar los pecados, expulsar los demonios. Eso significa también entonces una misión que el Señor nos da. Aquí podríamos entender en el sacramento de la confirmación que el Señor nos capacita para ser soldados de Cristo, precisamente por esa unción del Espíritu Santo. Vamos ahora con la cuarta palabra, es el cuarto signo, el fuego, ¿verdad? El fuego. El elemento más fuerte de la naturaleza es el fuego. El fuego es capaz de romper, de deshacer cualquier cosa, de doblar cualquier hierro. Nada se puede resistir al fuego. Es impresionante. Entonces, se da este símbolo del fuego para indicar lo poderoso que es el Espíritu Santo. De hecho, dentro de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es, ya se lo dije antes, el amor que el Padre tiene al Hijo y el Hijo al Padre, pero es también, siendo una persona, el poder que el Padre y el Hijo tienen, que luego lo derraman sobre la Iglesia y sobre la humanidad. Es el poder infinito de Dios. De tal manera que nadie tiene tanto poder como aquel que deja obrar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en su vida. El fuego indica la presencia de Dios. Me permito, no se lo voy a leer, pero le voy a dar el texto. Éxodo 3, 2 y siguientes. Estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto y ve una zarza ardiendo. Una zarza es una planta, ¿verdad? Con espinas. Y ve que no se quema. Está ardiendo, ardiendo, ardiendo y no se deshace. Y se acerca a Moisés y oye la voz de Dios que dice, Moisés, quítate las sandalias que el lugar que pisas es santo. Entonces él descubrió allí a través del fuego la presencia del Señor. Por eso les decía, el fuego nos indica la presencia de Dios. También indica la aprobación del Señor. Hay un caso de una persona que quiere saber si realmente, hay varios casos, si es el Señor o no. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando reta a los sacerdotes falsos, ¿verdad? Que hagan un sacrificio para ver cuál es el Dios verdadero, y él coloca su ternero y lo cubre de agua, lo rodea de agua y clama a Dios y baja el fuego, ¿verdad? Y ese fuego consume el sacrificio. Entonces es una aprobación también del Señor. Es el fuego protección y guía.
Si vamos al libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21, vamos a ver cómo el fuego protegía y guiaba. Le dije capítulo 13, a veces me han dicho que lo diga despacio y que repita, porque hay gente que anota mientras vamos dando la conferencia. Dice así: Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiese marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Y el fuego también es purificador. Vamos al profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Isaías tiene una visión, ve la gloria de Dios, ve los serafines, y entonces él dice: ay de mí, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo con labios impuros. Y dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa de fuego en la mano que tenía con las tenazas, que había tomado con las tenazas de sobre el altar. Tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa y tu pecado está expiado. Cuando el sacerdote va a anunciar el evangelio, dice: purifica, oh Dios, mis labios y mi corazón, para que pueda anunciar dignamente el evangelio, haciendo mención a esta purificación del profeta Isaías con fuego del altar sobre su impureza y sobre sus labios, ¿verdad? Sobre su boca, que quería anunciar la palabra de Dios. El fuego, como les decía al principio, es energía, es transformador, limpia, y dirá en la carta a los Hebreos, capítulo 12, 29, es juicio de Dios también. De ahí que el Espíritu de Dios bajaría en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés. Capítulo 2, ¿verdad? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí el Espíritu de Dios, con ese viento impetuoso, se posó en forma de lenguas de fuego sobre la Virgen María y los apóstoles en el cenáculo. Por eso vamos entendiendo un poquito lo importante que es el Espíritu Santo al ver estos símbolos y a ver qué significa cada uno de estos símbolos. El agua viva. Evidentemente, el agua es uno de los elementos más importantes de la naturaleza. De hecho, sin agua no se puede vivir. Hay personas que cuando reciben una efusión del Espíritu Santo, dicen que sienten como un manantial de agua viva. Y hay una canción que dice: yo tengo un gozo en el alma, son como ríos de agua viva. Y eso está tomado también de un texto bíblico en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Voy a repetir: Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 38 al 39. Lo voy a proclamar con la licencia de ustedes por un momento. Dice así: el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Es palabra del Señor. Explico, no es que no había Espíritu, es que no había sido derramado con poder el Espíritu Santo. Se acordarán también, queridos hermanos, probablemente del capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús le habla a la samaritana y le dice: tú bebes de esta agua y vas a volver a tener sed. Yo tengo un agua que si tú bebes de ella, no vas a volver a tener sed. Será
como una fuente en tu pecho, como una especie de fuente que brota. Por eso el Espíritu de Dios es como un agua viva. Evidentemente no es agua, no es fuego, no es viento, no es paloma, no es aceite, pero repito, la función de todos estos elementos de la naturaleza es comparado el Espíritu de Dios a todas estas cosas para que entendamos mejor. Luego haremos una pequeñísima síntesis, ¿verdad? Un resumen para que veamos la acción tan importante que el Espíritu Santo. Como no se puede vivir sin agua, no se puede vivir sin Espíritu Santo la vida eterna. Como no se puede vivir sin fuego, como no se puede vivir sin aire, el que quiera vivir sin Espíritu está equivocado. Qué triste es cuando la gente, en lugar de creer en el Espíritu de Dios, que fue la promesa que Jesús nos dio, va a centros de espiritismo. Yo llamo a esos espíritus espiritajos. Es una palabra que no existe en español, pero ya existe porque ya la inventamos. Son espíritus del mal. Los que creen en el juego de la Ouija, los que creen en la lectura del tarot, los que van a que les adivinen, van a espíritus del mal, espíritus malignos que no son dioses, que solo vienen para robar, destruir y matar. Mientras que el Espíritu de Dios es el que da la vida. Y bien, el agua es nueva vida, el agua es purificación del pecado. De hecho, nos bañamos todos los días, se purifica el cuerpo, pero también purifica el alma. El agua refresca, apaga la sed, y el agua es signo de abundancia y de riqueza. Cuando hay unas tierras que están secas, áridas, no hay agua, no hay frutos. Cuando hay unos terrenos que tienen abundancia de agua, hay abundancia de fruto. Por eso el agua es símbolo de riqueza. Algunos dicen que una de las guerras finales que habrá en la historia será por el agua, porque estamos contaminando tantos recursos de agua. De ahí que el Espíritu Santo es signo también de una riqueza espiritual muy grande, de una gran abundancia. Cuando nos muestra el profeta Ezequiel en el capítulo 47, un arroyo que sale, una fuente del lado derecho del templo, que primero quiso pasarla y le llegaba hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, después hasta la cintura y posteriormente hasta el cuello, y ya no podía ni siquiera pasarlo a pie. Evidentemente está simbolizando la acción del Espíritu Santo. Dice que aquella agua por donde pasaba, los árboles tenían hojas verdes y fruto todo el año. Y donde pasaba, los arroyos, los ríos, tenían siempre peces todo el año. De ahí que mire lo importante que es pedir el Espíritu de Dios. En el capítulo 2 de Jeremías, Dios se queja y dice: un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Pidámosle al Espíritu Santo, queridos hermanos, que nos llene de su agua, que sintamos realmente como ríos de agua viva nuestro pecho, nuestro corazón y nuestra alma. Y hay otro gesto que es poco conocido o muy poco predicado, que es también el sello. El sello. Vamos ahora a explicar un poquito qué es esto, pero voy a usar la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Estoy solo usando algunos textos para no atiborrarlos a ustedes también de tantos textos, pero sí para que sepan lo rica que es la palabra de Dios, la riqueza que hay. Bien, repito, Efesios 1, versículo 13, dice así: en él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y creído también en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión. Han sido sellados. Probablemente han escuchado una palabra que es
carácter no significa nada con la personalidad, con el temperamento ni con el buen carácter. Es una expresión bíblica que significa un sello. O sea, por ejemplo, el bautismo infunde carácter, hay un sello, una marca. Lo mismo la confirmación y lo mismo el orden sacerdotal. Ese sello, esa marca, le voy a expresar lo que indican, ¿verdad? Significa algo también en la Sagrada Escritura. Y vamos a ver qué significa ese sello. Ustedes que me están escuchando tienen ese sello desde el bautismo. El mismo demonio sabe cuando una persona está bautizada o no por ese sello. Es un sello espiritual. Y lo mismo también fueron sellados los confirmados como soldados de Cristo. Y yo además estoy sellado como sacerdote para toda la eternidad. Aún sin dejar a Dios no lo quiera de ejercer mi ministerio, ese sello me hace a mí sacerdote por siempre. Y bien, ¿qué significa ese sello? Es una marca especial que indica propiedad. Bueno, fíjese y perdone, los sellos se colocan en los documentos. No son sellos, pero se marcan, por ejemplo, las reses animales de una hacienda, de una finca, para indicar que son de propiedad del dueño de esa finca. Entonces, ese sello, esa marca especial, que se llama carácter luego en teología, indica exactamente que nosotros somos propiedad de Dios. Y también indica que su salvación es una obra acabada. Para los judíos, el fin de la transacción era el sello. Cuando hacían un contrato, lo colocaban en una escritura, entonces se daba un precio, se pagaba el precio y al final, acuérdense que muchos eran analfabetas, no se sabía escribir, se colocaba un sello. Entonces el sello significaba el fin de la transacción de ese pacto, de ese contrato que habían hecho. Entonces significa que ese sello es también un pacto, es un signo de Dios, es un signo de la posesión de Dios. Dios nos posee, somos suyos, somos propiedad suya. Nos da confianza de que seremos salvados porque ya tenemos su marca y su sello. Y nos prepara también para el día en que nuestra salvación se completará en su gloria. Ese sello indica también que el administrador de los recursos del reino nos ha tomado como parte de su propiedad. O sea que nosotros estamos sellados para el cielo. Tenemos un sello espiritual, pero real, auténtico. Ese sello no se puede borrar nunca. Y por eso el Espíritu Santo viene llamado también como el sello, en el sentido de que nos marca como propiedad de Dios nuestro Señor. Bien, ya llevamos seis símbolos, ¿verdad? Solo de pasadita voy a nombrarles dos más. Las promesas y los pactos. Al Espíritu Santo se le llama la promesa divina, porque Jesús lo prometió. Y también pues lo llama el pacto, porque Jesús dijo que nos iba a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Que iba a estar con nosotros a lo largo de toda la vida. Y el otro, la nube. La nube revela al Dios vivo y salvador. Veíamos cómo en el Antiguo Testamento una nube cubría al pueblo de Dios. Vemos cuando el arcángel Gabriel se aparece a la Virgen y le dice ella, ¿cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón. Dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, como si fuera una nube. También cuando en el monte Tabor o monte alto, Jesús se transfigura, dice que los cubrió como una nube y se oyó la voz del Padre. Evidentemente que el Espíritu Santo no es una nube, pero nos está indicando ahí que Dios está presente también. Pero al mismo tiempo de que Dios se revela y es vivo y salvador, nos muestra como un velo porque Él es trascendente de su gloria y no lo podemos nosotros agarrar, no lo podemos nosotros luego materializar porque es espíritu y verdad. Y hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Les decía que les iba a dar un pequeño resumen, no de todo, pero me pareció tan bonita esta expresión que voy a compartir con ustedes que me permito leérselas. Dice, el Espíritu Santo
Lo voy a leer bien despacio. Es una luz para iluminarnos. Y ahora hago un paréntesis. ¿Tú necesitas luz? ¿Quieres tomar una decisión? ¿Necesitas luz para educar a tus hijos? ¿Necesitas luz para comprender la palabra? ¿Necesitas luz para alguna situación difícil de tu vida? ¿Necesitas luz para escoger una vocación? Mira, el Espíritu Santo es una luz para iluminarnos. Él es un amigo al que recurrimos como consejo, como consejero. Y es gratis. Podemos acudir al Espíritu Santo. Él nos da entre sus dones, que lo veremos otro día, el don del consejo, que no es solo para aconsejar a los demás, es para aconsejarnos a nosotros mismos. Él es el agua pura para refrescarnos. Si alguno está árido, si alguno siente su vida como que no merece la pena, como que desea la muerte, como que para qué vivir, pídale que le refresque el Espíritu Santo. Hoy lo vamos a pedir al terminar. Haremos de esto una oración. Él es un consolador para animarnos. Qué interesante es esto. Para los que están desanimados, achicopalados, como dicen los hermanos mexicanos, tristes, deprimidos. El Espíritu Santo es un consolador maravilloso. Consuela nuestra alma. Bien, el Espíritu Santo es un maestro para enseñarnos. Cuando vemos los padres de la iglesia, los santos, con qué profundidad proclamaba la palabra, ¿quién los movía eso? ¿Quién los guiaba? ¿Por qué Jesús tenía autoridad para hablar con tanta sabiduría? En su humanidad, precisamente porque era movido por el Espíritu Santo. Es un gran maestro para poder enseñarnos. Y tenemos que aprender tantas cosas en la vida. Hoy que la gente no sabe qué es la verdad. Hay un relativismo terrible. La gente ahora no distingue lo que es la familia, la ideología del género, un montón de cosas, porque no tienen el Espíritu Santo. Tienen espíritus del mal. Y este es el maestro con mayúscula. Él es un guía para guiarnos. Necesitamos guía en la vida que nos acompañe. Y Él va delante de nosotros, va a nuestro lado y va detrás de nosotros. El Espíritu de Dios nos guía. Y tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos guíe en todas las decisiones de la vida. El Espíritu Santo sirve como aceite para hacernos brillar. Fíjense que las cremas que utilizan ustedes, las damas, están hechas de grasa, están hechas de aceite. Y también las que se echan a veces como para que brille un poquito la cara, ¿verdad? Están hechas exactamente de óleo, de aceite. Y por eso dice que es como un aceite para hacernos brillar. Es como fuego para limpiarnos. Y es una paloma para darnos pureza y misericordia. Y nos hace sentir seguros. Bien, creo que hay alguien que prendió el micrófono y hay un poquito de interferencia. Ojalá tengamos el micrófono apagado. Vean qué hermosos símbolos nos da la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. Yo creo que estamos aprendiendo bastante hoy con el uso de la Sagrada Escritura. Y ahora quisiera también hablarle un poco de los títulos o nombres que se le dan al Espíritu Santo. No tengo el tiempo, pero sí les voy a dar los textos bíblicos para que el que quiera los escribe y luego, lo voy a hacer despacio, lo pueden buscar en la Biblia para que sepan de dónde salen esos nombres que se dan al Espíritu Santo. Espíritu Santo se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Eso lo conseguimos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. El Espíritu de Dios. Segundo, el Espíritu de Jesucristo. Lo conseguimos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos,
Romanos 8, 9. El Espíritu de Jesucristo. Es el Espíritu eterno. Lo conseguimos en Hebreos 9, 14. Hebreos 9, 14. Es el Espíritu de la verdad. Conseguimos en Juan 16, 13. Juan 16, 13. Es el Espíritu de gracia. Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. Es el Espíritu de vida. Romanos 8, 2. Romanos 8, 2. Es el Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4, 14. Primera de Pedro 4, 14. Él es el Espíritu de sabiduría y revelación. Efesios 1, 17. Efesios 1, 17. El Consolador. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Es la promesa del Padre, el Espíritu prometido. Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Es el Espíritu de santidad. Romanos 1, 4. Romanos 1, 4. Es el Espíritu de fe. 2 Corintios 4, 13. 2 Corintios 4, 13. También se llama Espíritu de adopción. Está entrando una llamada, la estoy cortando, pero insisten. Es abogado, es paráclito. Paráclito es el que defiende, es como el abogado. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y capítulo 16, encontramos unos textos maravillosos del Espíritu Santo. Le voy a leer de nuevo algunos para que vean qué riqueza tan grande. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Espíritu de Dios, Espíritu de Jesucristo, es Espíritu eterno, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de vida, Espíritu de gloria, Espíritu de sabiduría y revelación, es consolador, es la promesa del Padre, es Espíritu de santidad, es Espíritu de fe, es Espíritu de adopción, es abogado, dulce huésped del alma, paráclito, amigo, ¿verdad? El amigo. Jesús era el primer abogado, él es el segundo abogado. Por esto tenemos que pedir el Espíritu Santo todos los días. Miren, el Papa Juan Pablo II, cuando era muchacho, tuvo dificultad con la matemática en una ocasión. Y su padre le regaló un libro de oraciones y tomó una de las secuencias del Espíritu Santo. Yo hice una hora antes de comenzar y le señaló una oración y dijo: pídele siempre al Espíritu Santo que te ilumine. Y contaba, ¿verdad?, el Papa San Juan Pablo II, en una reunión con un grupo de servidores de la Renovación Carismática Católica, que desde ese día, absolutamente todos los días de su vida, se aprendió de memoria la oración, había hecho esa oración, aún siendo Papa, él hacía esa oración todos los días. Sabemos la sabiduría que tuvo, hablaba cerca de 20 idiomas, tenía una fortaleza espectacular y él todo decía que venía de la oración que había hecho al Espíritu Santo y de la consagración al Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Bien, el Señor Jesús nos dio el Espíritu Santo después de subir él al cielo para que estuviera siempre con nosotros, para que nos enseñara la verdad completa, para que realmente nos llevara por este mundo hacia la eternidad. Yo quiero ahora repetir también las palabras que le dije antes, pero hechas ahora a oración. Espíritu Santo, danos luz para iluminarnos. Espíritu Santo, te aceptamos como amigo y recurrimos a ti para que nos des consejo en las decisiones de nuestra vida. Espíritu Santo, danos agua pura, viva, en abundancia para refrescarnos. Espíritu Santo, consuélanos en los momentos de tristeza, de angustia, de desesperación. Espíritu Santo,
Enséñanos, tú que eres el maestro, el camino de la verdad. Espíritu Santo, guíanos para que no equivoquemos el camino, para que no tomemos decisiones equivocadas. Espíritu Santo, úngenos para que podamos cumplir la misión y para que podamos brillar como luz del mundo aquí en la tierra. Espíritu Santo, ven como fuego para limpiar absolutamente toda la impureza de nuestro corazón y de nuestra vida. Espíritu Santo, ven como paloma para darnos pureza, misericordia, para hacernos sentir seguros, porque tú vienes exactamente con un ramo de oliva, del olivo símbolo de la paz. De antemano, gracias Espíritu Santo, porque desde hoy todos los oyentes y quien da esta conferencia te tendremos también en un puesto muy especial. Todo para gloria del Padre, que con Jesucristo y contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora unos minutos para hacer algunas preguntas, si son tan amables. Sí, aquí hay una. Entonces, el Espíritu Santo es una fuente de esperanza, pues estamos sellados. Dos preguntas. ¿Por qué la iglesia no predica más sobre esto? Hoy es terrible que un bautizado en su ignorancia no bauticen a sus hijos. ¿Cómo alguien sellado puede tener un ejemplo, puede tener, por ejemplo, un mal espíritu? Sí. Bien, mira. Bueno, hay varias preguntas en una. La iglesia sí predica. Ahora, que haya que predicar más abundancia, sí. De hecho, fíjate, nosotros somos la iglesia y hoy lo estamos predicando. Yo esto mismo que predico aquí lo he predicado también con la fundación de Medjugorje. Yo hablo bastante sobre el Espíritu Santo. Dirá, bueno, usted, pero la iglesia en sí. Y hoy está la renovación en el Espíritu, que también se ha extendido por la faz de la tierra, y desde el Concilio Vaticano II se ha hablado mucho también de la acción del Espíritu Santo. Ahora, sí habría que hablar más, por supuesto que habría que hablar más. No solo fue el gran desconocido el Espíritu Santo, para algunas personas todavía es el gran desconocido. Y fíjense que además es un don gratuito, es don del cielo, es gratis, no se merece. Sí hay que abrir el corazón, hay que desearlo, evidentemente hay que desearlo. Ahora mira, Dios a nosotros nos hizo imagen y semejanza suya. Esa imagen y semejanza nadie la puede borrar. Se puede como ensuciar un poquito. Es como cuando alguien se mete en la ducha con agua caliente y entonces el espejo donde estamos se empaña. Pero si uno se mueve un poquito con un pañito, hasta con la mano, el espejo, se ve la imagen de la persona. Entonces, cuando hay el pecado, Dios no ha querido que se desaparezca nuestra imagen y semejanza de Él, pero a veces queda empañada. Lo mismo pasa con la marca. ¿Qué pasa con el sello? Que es que Dios nos da la libertad, no nos obliga, no nos va a forzar. Entonces, si nosotros somos conscientes del sello que tenemos, a quién pertenecemos, que somos templo del Espíritu Santo y tenemos el santo temor de Dios, evitaremos el pecado, no solo el pecado mortal, también el pecado venial. De hecho, el único, dirá el Evangelio de San Juan, que nos convence del pecado es también el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ora poco, se lee poco la Sagrada Escritura, no siempre se frecuenta realmente la iglesia, pero sí estoy de acuerdo en que la iglesia debe predicar mucho más sobre el Espíritu Santo. Acuérdense la frase con la cual empecé, que decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. Así que la necesidad más grande que tiene la iglesia y cada uno de nosotros, evidentemente. Bien, otra pregunta. ¿Nos pueden enviar esa oración del Espíritu Santo, por favor? En internet, si usted, con la primera que hice. Sí. Esa está en, ustedes se meten en internet, en cualquier dicen secuencias del Espíritu Santo y ahí consiguen la oración. De todas formas, queda grabada aquí para tenerla como audio.
A mí me es imposible tener que escribir y cada cosa para mandársela a todo el que me pida cualquier texto, cualquier cosa, pero ustedes se meten en internet y piden oraciones al Espíritu Santo o secuencia al Espíritu Santo. Podemos hacer otra, que es la que más canta la iglesia en los concilios, en los sínodos, casi siempre se canta en latín. Voy a hacer también otra secuencia cuando terminen ahora las preguntas. Son las dos secuencias más importantes, pero hay muchas oraciones al Espíritu Santo. ¿Otra pregunta? ¿Qué es el bautizo en el Espíritu? ¿Cómo podemos tenerlo? ¿Es otro tipo de bautismo? Muy interesante la pregunta. En la renovación carismática católica se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Teológicamente es un error decir que ya uno que está bautizado va a ser bautizado en el Espíritu Santo. Esa expresión de bautismo en el Espíritu Santo la utilizó el mismo Juan el Bautista. Yo les bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí les bautizará en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es el mismo sacramento del bautismo, ¿verdad? Que se nos bautiza con el signo del agua, pero se nos llena del Espíritu Santo. Cuando en la renovación carismática se habla de bautismo en el Espíritu Santo, se refiere a renovar la gracia que se recibió en el bautismo y abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Pero no es otro bautismo, no es otro sacramento, solo es una renovación de la gracia del bautismo. Pero bien interesante la pregunta por las dudas que pueden surgir. ¿Otra pregunta? ¿Cómo actúa el Espíritu por medio del don de lenguas? Eso queda para otra conferencia que tendrán que escuchar ustedes. Hay una conferencia sobre carismas, va a ser la última. De las 4, esta es la primera. Entonces no le voy a explicar eso ahora porque tenemos una conferencia sobre los carismas donde hablaremos también del don de lenguas. Y me disculpan. Padre, la última pregunta es que si la secuencia que usted leyó al principio era la que rezaba San Juan Pablo II. No sé si era esa o era la que voy a hacer a continuación, una de las dos, porque él habló de una de las secuencias, pero no sé cuál de las dos era. Las dos son muy hermosas, las dos utiliza la iglesia. La que más se utiliza en la revelación, en la oración privada suele ser la que dije al principio, pero la que más se utiliza en las asambleas públicas de la iglesia es la que voy a hacer ahora con ustedes. La primera dice ven Espíritu Divino, la que voy a hacer ahora dice ven Espíritu Creador. En esa es la diferencia. Las dos son buenas, las dos son efectivas, ¿ok? Bueno, voy a hacer esa oración, con esto termino dándoles la bendición. No sé si hay algo más. Lo hago en nombre de todos ustedes. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la diestra de Dios, tú el prometido del Padre, tú quien pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Amén. Les voy a dar la bendición. Yo tengo que concluir aquí porque tengo dentro de una hora, en media hora de aquí más o menos, la celebración de la Santa Misa. Sí les prometo rezar por cada uno de ustedes y por sus intenciones. No dejen también de hacer viral estas conferencias, inviten también a sus seres queridos, multipliquen esto porque se hace un gran esfuerzo por Florida Center for Peace y pues sería una lástima que solo un grupito muy reducido, pudiendo ser centenares o miles de personas que se enriquecieran, conozcan estas bellezas tan grandes que tiene la Sagrada Escritura
y nuestra Santa Madre la Iglesia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias. Cuento siempre con su plegaria. Ya cuento con su cariño y sé que con su oración también. Cuenten ustedes también con mi cariño y con